Esto es real. Con Gonzalo Oliveros. La canción se llama At My Funeral, así se llama, y así estamos comenzando real en esta mañana. Mi nombre es Gonzalo Oliveros. Ahora sí, bienvenidos a Real. Estamos muy puestos, muy listos. Ahí al fondo escuchan a la presidenta Sheinbaum porque ya están con todo hablando del caso, el caso Tabasco. De hecho, comenzó platicando de algunas detenciones de la barredora, el señor Harfuch. En diferentes operativos realizados en los municipios de Cárdenas, Centro y Cunduacán, Tabasco, el Gabinete de Seguridad con la Fiscalía General de Tabasco y la Secretaría de Seguridad Local detuvieron a 14 personas relacionadas con extorsión y cobro de piso, relacionadas con el grupo La Barredora. En estas acciones se aseguraron 5 armas de fuego, cargadores, cartuchos, dosis de droga, vehículos y dinero en efectivo, producto de la extorsión. Bueno, así comenzaron y luego creyeron que ya se iba a quedar en eso y pues no, porque le preguntaron de Rubén Requena. Desde 2024, a raíz de varias notas periodísticas e información local en el estado de Tabasco, había ya indicios de la participación de este sujeto. Es de manera oficial hasta noviembre del 2024 cuando la Fiscalía General de Justicia del estado de Tabasco inicia una carpeta de investigación. Hay confirmada una carpeta de investigación que inicia en noviembre del 2024 y en febrero del 2025, ya con un nuevo equipo de seguridad en Tabasco, instruido por el gobernador Javier May, se obtiene una orden de aprehensión en contra de este sujeto. Él, a partir de febrero del 2025, cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro, y también a través de los mecanismos de colaboración con el Centro Nacional de Inteligencia, con la Fiscalía General de la República, se obtuvo también la ficha roja de Interpol. ¿Ha habido algún avance en su búsqueda? Estamos trabajando en ello, estamos colaborando con el gobierno del estado para su búsqueda. El gobierno del estado es quien lo está buscando y el gobierno federal está apoyando en la localización de este sujeto. Es importante mencionar que en Tabasco, en febrero, recordemos también que la presidenta Claudia Sheinbaum ordena un reforzamiento a la seguridad de Tabasco por todos los hechos violentos que venían dándose de varios meses anteriores. Pasamos de un promedio diario de 3.2 homicidios, un total de 90 en el mes de febrero, a un promedio de 1.7 promedio diario en junio. O sea, después de que la presidenta ordena el reforzamiento en seguridad del gobierno federal, hay una disminución de 45% en los homicidios y como parte de los avances en la ubicación de este sujeto se realizaron también varias detenciones en lo que va de este año. Se detuvo en Villahermosa en este año a Francisco Javier N., alias El Guasón, un sujeto que era de los principales operadores de La Barredora, a Edson Aldair N., alias Zavala, también identificado como el sucesor del otro sujeto que se detuvo, a Jorge Luis N., ambos integrantes de la Barredora, así como a 6 integrantes más de este grupo delictivo que pues claramente tienen debilitamiento que se ha visto reflejado en la baja de los homicidios. Gracias, secretario. Gracias. Así están comenzando la mañanera. Bueno, comenzó con Rosa Isela Rodríguez y con una serie de asuntos que tenían que ver con seguridad. Y luego pues les cayó efectivamente el caso de Hernán Bermúdez Requena y Adán Augusto López, que como ya lo dijimos el día de ayer, Adán Augusto López sigue viendo cómo defenderse como gato boca arriba y tienen un montón de gente que trata de defenderlo, entre ellos, por supuesto, el senador Fernández Noroña. Adán Augusto es un gran operador político y está haciendo su tarea y la va a seguir haciendo, a menos que salieran evidencias contundentes en su contra, que yo en este momento no las veo. Entonces, pues, ¿por qué va a dejar la coordinación? No se conforman con que yo salga de la presidencia a la mesa directiva, sino más quieren la coordinación del grupo parlamentario. Me refiero a la derecha. Pues no, hombre, eso no va a suceder. Eso no va a suceder. ¿Qué platicamos? Pues ya dije de qué platicamos. En todo caso, me faltó decirles que desayuné chilaquiles rojos con huevito. Estaban bastante buenos. Pues nada, no estoy yo para recomendarle a nadie. Es un político con muchísima experiencia. Ya hasta dije que más bien me gustaría copiarle el estilo socarrón. Se los quita re fácil, la verdad. Y yo aquí me pongo a responderles todo.
El vestido socarrón, dice Fernández Noroña, lo que tendría que quitar es el cinismo, o por lo menos esta parte en donde de manera muy clara dice, no, casi no conocía al señor Hernández Requena cuando eran amigos desde los 90 y de pronto apareció que era un pillo. Sí, lo que los medios han estado manejando es una responsabilidad jurídica. Quieren removerlo del cargo, quieren llevarlo a juicio, la han juzgado y sentenciado sin una sola prueba. Eso es lo que no es aceptable. Si los medios estuvieran reclamando una responsabilidad política puntual y concreta, pues me parece que esa crítica la asumes con todo lo que implica. Si un funcionario tuyo se equivoca, pues tú vas a tener que cargar con parte de la responsabilidad política. Una responsabilidad penal es harina de otro costal. Ahí tiene que haber pruebas en tu contra de conocimiento, de mínimo conocimiento. Ni se diga de si hubo elementos de complicidad o connivencia. Entonces, yo creo, insisto, pues que hay una campaña evidente frente a un hecho. Ahora, ¿de qué tamaño? A ver, ¿quién había oído hablar de la barredora? Nadie. O sea, a nivel local, a lo mejor. A nivel nacional eso no había trascendido. Y ahora es el gran grupo criminal que, no, hombre, creo que es más peligroso que el Chapo. O sea, yo no sé qué tan peligroso sea. Ya se verá en la investigación. Ya se deben tener elementos en la investigación que hay y ya se verá la dimensión del tema una vez que sea detenido el funcionario, que además no tengo duda que va a ser detenido. La compañera presidenta tiene mucha razón cuando dice, oigan, claro que no somos iguales, hay un proceso de... ¿Cuándo quiso Calderón detener, o Peña después, a Genaro García Luna? Pues ya. Nunca. Cuando gobernaron el compañero presidente sí había elementos para detenerlo. Pues lo detuvieron en Estados Unidos. O sea, García Luna, otra vez, García Luna está preso, confeso y sentenciado. Por los Estados Falta Unidos. un rato para que eso suceda con este otro funcionario y para que haya verdaderos elementos para saber si hay una responsabilidad no política, sino jurídica del compañero don Augusto López Hernández. Entonces yo creo que están haciendo un linchamiento evidente. Entonces esa es mi percepción. Si no se comparte, bueno, pues pero así está. Sí, pero Un linchamiento evidente, dice el señor Fernández Noroña sobre Adán Augusto López. Imagínense ustedes en dónde estamos parados, en dónde, pues sí, pobre Adán Augusto López. Pobre Adán Augusto López que le va tan mal. De hecho, hoy en la mañana también recupera el periódico Reforma una declaración de Fernández Noroña sobre esto, en donde dice que ser político es inhumano. Defendiendo a Adán Augusto López, Fernández Noroña dijo que ser político te desgasta. Esto tendríamos que leerlo así. Ser político te desgasta, pues ni que fuera de hule. Estos cargos son inhumanos. Te exigen perfección por un lado y están llenos de una tensión enorme. Gerardo Fernández Noroña, julio del 2025. Ay, pobrecitos de estos políticos que la pasan tan mal, se la pasan re mal como Ricardo Monreal. ¿Se acuerdan que decía Ricardo Monreal que no andaba en el Villamagna allá en España? Pues ahí está, en el Villamagna. El mismo periódico Reforma trae una fotografía en donde se puede ver a Ricardo Monreal desayunando en el Villamagna, en el restaurante más famoso del Villamagna allá en España. Es muy sencillo decir que es inhumano y que cómo es posible que se le quiera involucrar con un pillo de este tamaño al señor Adán Augusto López, pobrecito senador, pobrecito exsecretario de Gobernación, pobrecito exgobernador de Tabasco, que le vieron la cara. Esa es su justificación. La justificación es, me vieron la cara. Y yo lo único que les puedo decir es, más bien nos vieron la cara como ciudadanos estos políticos, porque ahora resulta que dice Fernández Noroña que sí se puede tener esta forma en la cual tiene que haber un costo político. No, porque hasta el costo político se quieren sacudir. Lo que quieren decir es que el pobre Adán Augusto López le vieron la cara mientras cada mañana estaba al lado de él un pillo que estaba metido con el cártel Jalisco Nueva Generación y la Barredora. Nadie sabía de este cártel cuando, perdónenme, por lo menos los medios de comunicación, una y otra vez, hablaron de la Barredora, ya no desde el 2021, sino
mucho tiempo atrás. Que no escuchen estos medios de comunicación porque prefieren escuchar, como bien lo vieron ustedes, al señor Hans Salazar y a algunos otros que están cercanos, pues no es culpa de los medios y no es culpa de la población de que quieren hacerse de oídos sordos. Pero la realidad está ahí. La realidad es que Tabasco vivió un proceso de descomposición acelerado a partir de la llegada de Adán Augusto López y de que comenzaron a hacerse estas obras faraónicas de Andrés Manuel López Obrador, por lo cual hubo mucho dinero alrededor ya no solo del tráfico de drogas, sino por supuesto de otro tipo de negocios de lavado, de blanqueado de dinero a partir de dinero público. Y creo que eso es muy importante que lo entendamos. Nos dijeron que iban a combatir el huachicol y terminó el huachicol en manos de funcionarios públicos ligados al crimen organizado. Nos dijeron que iban a hacer obras públicas para ayudar a la población y esas obras terminaron en manos de funcionarios públicos ligados al crimen organizado. Nos dijeron que iban a arreglar la seguridad del país y terminaron haciendo todo lo contrario, llevando la seguridad a los niveles en donde estuviera en manos de servidores ligados al crimen organizado. Omar García Harfuch habló sobre la seguridad en el país. El Gabinete de Seguridad ha fortalecido la coordinación interinstitucional, potenciando la capacidad de investigación, inteligencia y el uso de tecnología para actuar con mayor precisión. En los últimos 15 días han sido detenidas 784 personas y se aseguraron casi 400 armas de fuego, más de 8 toneladas de droga y se inhabilitaron 28 laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetaminas. Los resultados obtenidos del 1 de octubre del 2024 al 17 de julio del 2025 por el Gabinete de Seguridad, en este periodo han sido detenidas más de 26,000 personas por delitos de alto impacto, 204 toneladas de droga, incluyendo cerca de 1,5 toneladas y más de 3,500,000 pastillas de fentanilo. Se han asegurado 14,000 armas de fuego y en 21 estados de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina han destruido 1,193 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas. Los aseguramientos y laboratorios desmantelados representan una afectación económica de cientos de millones de pesos para los grupos delictivos. En representación de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Fiscalía General de la República y Secretaría de Seguridad, así como del Centro Nacional de Inteligencia, voy a mencionar los casos más relevantes de las últimas 2 semanas. En Ciudad Guzmán, Jalisco, con trabajos de inteligencia militar, fueron detenidos 3 integrantes de un grupo delictivo, entre los que destaca Jesús Santiago N., alias R1. Se aseguraron 4 armas de fuego y un aditamento lanzagranadas. En Querétaro, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Fiscalía General de la República, con apoyo de la Fiscalía de Querétaro y de Guerrero, detuvieron a Eduardo Maclovio N., alias WM, vinculado con la familia michoacana y generador de violencia en la zona norte de Guerrero. En diferentes acciones realizadas en los municipios de Ciudad Juárez y Coyame de Sotol, Chihuahua, fueron detenidas 5 personas. Se aseguraron 24 armas de fuego, 1,000 cartuchos, cargadores y más de 10,000 pastillas de fentanilo, lo que representa una afectación económica de 3.8 millones de pesos. En diferentes acciones en Monterrey, Nuevo León, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad, en coordinación con Fuerza Civil del Estado de Nuevo León, fueron detenidas 9 personas generadoras de violencia en la entidad, entre ellas Emiliano N. y José N., quien cuenta con una orden de aprehensión en los Estados Unidos. A dichos sujetos se les aseguraron $100,000 en efectivo. Además, 7 de los detenidos fueron identificados como integrantes del Cártel del Noreste y se les aseguró armamento y droga. En 2 acciones realizadas en Sonora, en coordinación con las autoridades del Estado, fueron detenidas 3 personas y se aseguró un tractocamión con 21 kilos de goma de opio y 12 kilos de fentanilo. En operativos realizados en Culiacán, Cozalá y San Ignacio, Sinaloa, fueron detenidas 5 personas vinculadas con una agresión a las autoridades. Se aseguraron 23 armas largas, 60 cargadores, más de 2,000 cartuchos, 251 kilos de metanfetamina, 103 kilos de fentanilo, 2 kilos de cocaína y 151 artefactos explosivos.
En otra acción, en Culiacán, Sinaloa, fueron detenidas 8 personas, entre ellas José Manuel N., alias Mono Canelo, y se aseguraron armas de fuego, narcóticos, vehículos y artefactos explosivos. José Manuel es identificado como generador de violencia en Culiacán. Vean ustedes nada más la cantidad de información que dio el señor García Harfuch. Una cantidad enorme, en donde deja muy claro en dónde está la situación de seguridad en el país. Una seguridad descompuesta, de esa seguridad que decían que estaba no bien. Lo que le sigue en un país como México, en donde la gente tuvo que salir el secretario de Comunicaciones, el señor Esteva, esta mañana, a decir que viene un plan para reforzar la seguridad en las carreteras, porque ya no se puede salir en las carreteras. No solo lo dice el ciudadano común y corriente, sino que lo dicen hasta los propios gobernantes, no solo Esteva, sino también el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, que dice, no salgan de noche, no vaya a ser el diablo. ¿Cuál es la recomendación, gobernador, que le da a quienes vacacionan por las carreteras tamaulipenses? Bueno, principalmente pedirles como recomendación y atendiendo a tu pregunta, pues que lo hagan en horas diurnas, principalmente para mejorar las condiciones de seguridad y de tránsito al alto nivel de movilidad que tenemos de tractocamiones en nuestras carreteras y a veces tractocamiones con doble remolque. Miren ustedes. No salgan de noche. ¿No tendría un gobierno que dar la seguridad a la gente de salir a la hora que se le pegara la gana? ¿No tendría que ser lo principal dentro de un gobierno no ponerle cortapisas a la población para poder hacer y vivir de manera normal? De poder viajar a partir de las carreteras del país en cualquier horario. Y lo que dice Américo Villarreal es un buen deseo, porque hay lugares en México en donde es imposible poder viajar de día. La carretera México-Puebla, la carretera México-Querétaro es un lugar en donde cualquiera puede no solo ser víctima de los famosos retenes de los militares con tenis, sino también de estos pasos en donde pues cualquiera puede aventarte una piedra y asaltarte. Esa es la seguridad que tenemos en México. Esa seguridad que nos habían dicho que ya se había arreglado y que lo había solucionado el presidente López Obrador, en donde se negaba que hubiera tal nivel de zozobra. Nos dijeron que iban bajando, que habían bajado 20% y luego Claudia Sheinbaum 20% los homicidios. Solo en el mes de junio los homicidios estuvieron en 67 muertos en promedio. 67 muertos en promedio. Por eso, cuando nos dicen que habría que lavarle la cara a Adán Augusto López de lo que estaba sucediendo allá en Tabasco, a mí me causa un poco de escozor. Sinceramente se los digo. La reportera de Proceso le preguntó de manera, Dalila Antuña creo que se llama, le preguntó de manera más sucinta, no solo a la presidenta, sino al secretario de la Defensa, al señor Trevilla, para ver efectivamente cómo era que se dio la información por la cual un miembro del ejército en Tabasco dio a conocer que había una orden de aprehensión y una investigación hacia el señor Hernán Bermúdez Requena. El secretario de Defensa comenzó a hacerse bolas y tuvo que salir Claudia Sheinbaum. El intercambio dura un buen rato, pero creo que vale la pena recuperarlo para ustedes. A ver. Bueno, pues yo creía que el intercambio, aquí está. Preguntarle, dado sobre el tema del exsecretario de Seguridad en Tabasco, dado que la información de inteligencia pues ha sido crucial en este tema de Hernán Bermúdez Requena, yo quisiera preguntarle al general, si es posible, si se tenía información en torno a la vinculación de Bermúdez Requena, en todo caso, con grupos criminales, en todo caso, desde el 1999, si también se tiene información por parte incluso del gabinete o bueno, la instancia correspondiente, si desde 2006 tuvo una cuestión de un arresto por una presunta vinculación con la participación de la ejecución de un líder ganador. Esto, bueno, pues se ha dado a conocer también. En este sentido, bueno, pues primero saber si estos informes de inteligencia confirman esta información respecto de los antecedentes que se tenía de indagatorias a Hernán Bermúdez y que por supuesto surgieron de escuchas a grupos criminales, no propiamente como tal a funcionarios. ¿Quieres, Omar, contestar o el general? Omar. Y ahí fue el general. Ahí va el general, el secretario de la Defensa Nacional del Ejército,
Escuchen ustedes. De la información que se tenía, todo está a disposición de la Fiscalía. En este momento está llevando la investigación, ¿sí? Seguramente usted se refiere al tema de Guacamayas. Guacamayas no, todo lo que se sustrajo por hackeo pues no es información oficial. Sin embargo, está a disposición de las fiscalías, en este caso de la Fiscalía del Estado de Tabasco y en su momento, si así se requiere, también de la Fiscalía General de la República. Aunque, bueno, menciona usted que no es oficial porque a final de cuentas es una serie de informes, una serie de rastreos que ustedes llevan a cabo con dispositivos pues, de inteligencia. Quisiera preguntarle si la institución a su cargo considera necesaria, cuando encuentre este tipo de alertas de que pudiera estar vinculado un exsecretario que está a cargo de la seguridad de un estado, en cualquier lugar, incluso del país, si consideran que es necesario, en qué momento informar al Ejecutivo Federal de este tipo de alertas, pues precisamente para evitar que se lleven cuestiones delicadas. Bien, el proceso el ciclo de la información, ¿cómo se obtiene todo esto? Son muchas fuentes, es información bruta, hay muchas fuentes, desde recortes de periódicos, desde información que llegan a dar a alguna gente de que se llega a detener, esos famosos halcones, etcétera. Pero es información bruta que hasta que lleva todo un proceso muy detallado de análisis. Hasta entonces es cuando se puede compartir y como sea en el seno del Gabinete de Seguridad, pues también ya que es comprobada, se proporciona a las fiscalías en su momento, pero solo hasta entonces. En este caso de Bermúdez Requena, ¿se informó al entonces presidente o al entonces gobernador sobre esta situación? No se puede informar algo que no está comprobado, que no está sujeto a un análisis serio, formal. Claro. Sin embargo, bueno, se lo pregunto porque esta información, de acuerdo a lo que tuvimos conocimiento los medios y en general la población, se dio a partir de escuchas que se tuvieron por una labor que tiene que hacer la inteligencia militar y la cual pudiera pues ahí también preguntarle si se obtuvo con una orden judicial y si esa se obtuvo con una orden judicial, el poder hacer este tipo de escuchas como se ha referido, entonces si de oficio no se debió perseguir este tipo de información para investigar al encargado de la seguridad en ese entonces. Toda esa información a detalle que usted requiere se la puede proporcionar la Fiscalía en su momento. Y bueno, ¿por qué no vino el fiscal? Saber en ese sentido. Bueno, finalmente nada más general aprovechar este tipo de generación de información, de reportes que tienen ustedes con este tipo de inteligencia, si tienen el objetivo finalmente de generar politiquería. ¿De generar ¿Cuál es politiquería o cuál es el objetivo? Se lo pregunto porque derivado de toda esta información que ha surgido, las declaraciones políticas que se han hecho, o bueno, también si gusta la presidenta, las declaraciones políticas que se han hecho entonces, pues ¿qué sentido tiene la información de inteligencia? A ver, el general responsable, porque no le digo al general porque no le toca a él meterse en política, ese me toca a mí. Recientemente el general responsable de la zona hizo la declaración que había una orden de aprehensión a esta persona, al exsecretario de Seguridad, y es la verdad. Él lo único que dijo pues es lo que es la verdad. Como bien menciona el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, la investigación formal inicia en noviembre del 2024. Y es hasta febrero del 2025 que la carpeta de investigación está completa por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tabasco y se pide la orden de aprehensión y un juez la otorga. Y a partir de ahí, pues inicia la búsqueda de esta persona. Parte del Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación que creamos por ley tiene que ver con esto. La inteligencia militar pues tiene mucha información que rescata de distintas fuentes, desde fuentes públicas hasta fuentes de alguna persona que les dijo algo a un militar, ahora a un guardia nacional, pero no necesariamente eso se traduce en una carpeta de investigación. ¿Quién hace las carpetas de investigación? Las fiscalías. Entonces, ahora con el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación lo que se busca es
con la inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la inteligencia que pueda proporcionar Marina, Sedena o Defensa, y otra inteligencia, pues ver si realmente son elementos sustantivos para poder generar una carpeta de investigación y coadyuvar con las fiscalías para abrir la carpeta de investigación. Entonces, nosotros entramos en octubre, el gobernador de Tabasco también entra en octubre, y a partir de ahí inicia pues una investigación a esta persona formal en la fiscalía. Viene un cambio en los mandos de la Secretaría de Seguridad y de la Fiscalía, decisión del gobernador, y nosotros cooperamos desde el 1 de octubre en lo que se requiera. Ahora, la carpeta de investigación pues tiene que tener sustento. Es importantísimo, lo he repetido varias veces. No es una idea de que alguien está involucrado, tiene que haber pruebas fehacientes de que alguien está involucrado para poder abrir una carpeta de investigación. ¿Y a quién le corresponde otorgar una orden de aprehensión? A un juez, a una jueza. Pero las carpetas de investigación pues tienen que tener suficiente información. Desde que se abre la carpeta en noviembre, pues el juez, en el caso del Tribunal de Justicia de Tabasco, considera que es suficiente información para poder pedir la orden de aprehensión. No me diga. Y nosotros estamos colaborando en todo lo que requiera el Estado de Tabasco. Sí, claro, derivado de que bueno, pues se tuvo esta información que gracias a la inteligencia militar se pudo dar y que a final de cuentas se pudiera estar comprobando en caso de que bueno, se lleve a cabo esta investigación con una orden de aprehensión con alguien que además está prófugo, que no pudiera aportar ni siquiera información, no da la oportunidad de esto. Yo quisiera preguntar si desde entonces se pudieron tener indicios, ¿por qué no investigar, por qué no se interpuso una denuncia? Es decir, obviamente ellos, quien no la interpuso, en este caso el gobierno del Estado lo pudo haber hecho, pues ellos tendrán que responder por qué no lo hicieron. Pero a ver, ¿por qué? Otra vez. ¿Por qué no investigar? Ahora sí que barajearla más despacio. Sí, ¿por qué no ¿Quién no investigar? interpuso la denuncia? ¿Por qué no los gobiernos anteriores, si se tenían indicios desde entonces, no interpusieron denuncia? Ellos seguramente tendrán su respuesta, pero ¿por qué no investigar? ¿Por qué quienes estaban a cargo del Estado, del gobierno del Estado, no investigaron a su secretario de Seguridad? ¿Por Pues omisión o por complicidad? Habría que preguntar. ¿Hacia dónde va tu pregunta? Hacia el tema de… A ver, un momento, había que preguntar. ¿Tiene ahí sentada, ahí a un lado, a la que era secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez? Fue secretaria de Seguridad Pública en el sexenio de López Obrador. Pues que le pregunte. Tienen ahí a un lado, bueno, no a un lado, pero tienen ahí muy cerca a Luisa María Alcalde, que era secretaria de Gobernación y que fue también secretaria, hoy en día es la presidenta de Morena. Le pueden preguntar. O sea, no tienen mucha ciencia, ¿eh? Le pueden preguntar a Dan Augusto López, le pueden preguntar a mucho más, pero sigamos. A Dan Augusto López cuando fue gobernador. Bueno, nosotros lo hemos dicho, la carpeta de investigación está abierta y se sigue la investigación. Nosotros no vamos a cubrir a nadie, absolutamente a nadie. Pero todo el mundo tiene su información y todo el mundo tiene derecho a decir, como lo ha dicho el senador Adán Augusto, su versión. A nosotros, a partir del 1 de octubre, ¿qué es lo que realizamos? El apoyo al gobierno del Estado, a la Fiscalía del Estado, se abre la carpeta de investigación y en febrero se otorga la orden de aprehensión y ya se está en busca de esta persona, incluso con ficha roja de Interpol. Y sigue la investigación no se cierra. Entonces, por eso yo dije ayer, aquí no se cubre a nadie, no se va a cubrir a nadie, las investigaciones en cualquier caso, para cualquier persona, deben hacerse. ¿Qué? Pero de antemano no se puede
culpar a nadie hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Cómo? Y un último punto en este tema es preguntarle, pues si precisamente Adán, lo que ayer mencionaba, el exgobernador Adán Augusto López mencionaba que él no sospechó desde un principio si no lo hubiera separado del cargo, pero preguntarle, él obviamente cuando lo designó mencionaba que pues lo conocía bien, conocía la trayectoria. En ese sentido en dos sentidos la pregunta es si por un lado lo investigó, sabía quién era, y por otro lado si no lo investigó y le encargó la seguridad del estado que le estaba gobernando. Si en los dos aspectos no es grave el asunto, cualquiera de los dos escenarios. Tiene que seguir las investigaciones. No le corresponde a la presidenta de la República definir quién es culpable o no. ¿Cómo? La Fiscalía, en este caso del Estado, y si es requerida la Fiscalía General de la República, si se tiene que solicitar, pues tiene que hacer las investigaciones. Y en todo caso, de las investigaciones, pues tienen que surgir los elementos que pudieran orientar a la culpabilidad de una persona o no. Pero todo tiene que tener pruebas. Dios. Así es el sistema penal acusatorio en nuestro país. Todo tiene que tener evidencias. No es la subjetividad de alguien que opina que a lo mejor es posible. Tiene que haber una evidencia para poder acusar a una persona, cualquiera que ésta sea. Ajá. Presuntos delincuentes también. Para poder detener a una persona, puede ser en flagrancia porque está cometiendo un delito en ese momento, y si no, pues tiene que haber una investigación con documentación sólida y pruebas científicas incluso de que realmente hay una responsabilidad de una persona o no. ¿Qué tiene que seguir ocurriendo? Investigarse. Claro, sí, bueno, en el sentido también de que pues es uno de los dos caminos que observamos, o fue omisión por no investigar bien, o fue complicidad por saber quién era, pero como bien menciona, bueno, ya sería la investigación. No, o sea, eran dos sentidos, pues la pregunta en torno a la investigación que se debe seguir. Por supuesto, son quienes, la Fiscalía quien tiene que responder ante esto. Y bueno, saber cuál fue la razón por la que no vino el fiscal. Teníamos algunas preguntas al respecto. Sí, él está viniendo cada mes porque tenemos... Bueno, suficiente. Pero ahora sí que... Ahora resulta, después de que durante meses hemos escuchado, años de hecho, a tanto el presidente López Obrador como a la presidenta Sheinbaum decidir quiénes tienen que estar en el patíbulo y quiénes no, ahora resulta que no es así. Tiene que seguir las investigaciones. No le corresponde a la presidenta de la República definir quién es culpable o no. La Fiscalía, en este caso del Estado, y si es requerida la Fiscalía General de la República, si se tiene que solicitar, pues tiene que hacer las investigaciones. Y en todo caso, de las investigaciones, pues tienen que surgir los elementos que pudieran orientar a la culpabilidad de una persona o no. Pero todo tiene que tener pruebas. Así es el sistema penal acusatorio en nuestro país. Todo tiene que tener evidencias. No es la subjetividad de alguien que opina que a lo mejor es posible. Tiene que haber una evidencia para poder acusar a una persona, cualquiera que ésta sea. ¿Perdón? Se la han pasado culpando a cualquier opositor, ya están dictado sentencia de cuánto tienen que cobrar, de dónde están pagando, de cuánto le deben al fisco. Cualquier opositor ya es culpable. No tengo ya derecho a reprocharte nada. No, sí, perdónenme. Claro que tenemos derecho a reprochar absolutamente todo. Alguien dice, ¿qué podemos hacer? Reprocharle a estos políticos su hipocresía, su cinismo. Ahora resulta que, como es de la Grey, no se le puede reprochar nada a Dan Augusto López. Desde octubre comenzamos las investigaciones y luego ya para 2025 ya salió la orden de aprehensión. Y antes, es que no estaba la carpeta de investigación. ¿Por qué? ¿Qué no se están dando cuenta que lo que están diciendo a sotto voce es que todos eran cómplices y que estaban encubriendo a un pillo?
pillo que tenían sentado y que creó 3,000 muertes en Tabasco. ¿Qué carajo no estamos entendiendo que aquí no estamos hablando nada más de dinero y de contratos y de conflictos de interés y de nepotismo, sino de que mataron gente en Tabasco a partir del pleito de la barredora con el cártel de Sinaloa? Entendámoslo de una vez por todas. Llegó un cártel. El cártel dijo, aquí mi compadre dice que ahora yo soy el bueno. ¿No les parece? A tiros. 3,000 muertos entre 2018, 19 y 2024, el tiempo que gobernaron tanto el señor Adán Augusto López como el señor Merino. Son muertos, no es politiquería, no tiene que ver con una cuestión específica de si me cae bien o si me cae mal Adán Augusto López. Hubo muertos. Y seguimos aquí en la discusión, bueno, sí, bueno, no, ay, ¿cómo estará la cosa? Ay, pobrecitos. No. A mí sí me indigna que traten de lavarle la cara, por lo menos inepto político, que tenía al lado. Imaginen por un momento, a ver, vamos a poner este ejemplo y les pido su colaboración a la gente que me está viendo en Facebook y en Instagram, en Geoliveros, y si no, a través de Twitter o a través de radio-real.com. ¿Ustedes qué? Si llega alguien y les dice, fíjense que mi compadre se estaba acostando con mi esposa. ¿Cómo? Sí, mi compadre se estaba acostando con mi esposa. Durante 6 años se acostó con mi esposa y todos los días desayunábamos juntos. Y nunca me di cuenta que mi compadre se estaba acostando con mi esposa. Oye, ¿en serio no te diste cuenta nunca? ¿O estabas tú poniéndole el cuerno también a tu esposa? No, bueno, no me di cuenta. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que esa persona que le pusieron el cuerno durante 6 años es un qué? Díganme así, tal cual. ¿Cómo describirían a una persona que le pusieron durante 6 años el compadre que se sentaba todas las mañanas a desayunar con él, el cuerno? ¿Cómo lo describen ustedes? Así, nada más díganme la palabra. Porque para mí, pues ya lo saben, es un reverendo. El venado, es un penitente, es un portador de ITS, pues sí, efectivamente puede ser un sifilítico también, es un dicen, es un y así, es un lo dicen ustedes, no lo digo yo, es un verdadero es un y ese quería ser presidente. Mi compadre que le pusieron el cuerno quería ser presidente. Y bueno, pues lo peor que le puede pasar a mi compadre es que efectivamente se divorcie. No, el problema aquí es que hubo 3,000 muertos. Así, tal cual. Es un que lo agarraron en Coldplay. Y el gran problema aquí es un dicen aquí. Es un Calderón 2. Pues sí, también Calderón es un en tal caso. Pero en realidad es un corrupto. Pues por eso le estoy poniendo, en el mejor de los casos, estamos en un episodio de un político inepto. En el mejor de los casos. Yo no creo que sea el mejor de los casos. Yo la verdad sí creo que hay mucho más. Pero vamos a jugarle un poco a esta historia. Es como, pues ya ven a Lady 2,000 pesos, esta mujer que estuvo en boga el día de ayer. Déjenme ver si puedo recuperar el video para ponérselos a ustedes en esta mañana. Una funcionaria allá en Celaya, miren, sí tengo el video, déjenme reenviarlo para que podamos verlo todos, ¿les parece? Entonces, es una funcionaria allá en Celaya, Guanajuato, que terminó haciendo lo siguiente. Ahora hasta comercio. ¿Oíste? Con tu comercio. Ahorita. A mí me pasan 2,000 pesos que te desaparezcan. Ahorita. A mí me causa 2,000 pesos que se desaparezca. Y entonces, como era de Celaya, bueno, hubo una cantidad brutal, pero brutal de indignación morenista. Porque como una funcionaria panista hacía ese tipo de cosas, que la corran, es un ejemplo de los panistas también. Es de Morena. Es una funcionaria de Morena.
Pero como les mandaron mal el memo a estos propagandistas, pues terminan haciendo eso. Todos defendiendo a Dan Augusto López, es que no sabían nada, ¿no? Y luego, pues es muy difícil revisar Guacamaya, háganle caso, ¿no? Y por el amor de Dios, miren, nosotros llegamos. Lo que están diciendo es que entre 2021, que fue secretario de Gobernación, y 2024, que ya se había ido a la campaña y había hecho el berrinche, y ya saben ustedes que atacó a Claudia Sheinbaum. Uno entiende muchas cosas ahí. Pero mientras tanto, que todos los que estaban atrás, nadie se había dado cuenta. Y estos son los que nos gobiernan. Entre que no se enteran o se encubren. Y es inhumano lo que es un político, como decía Fernández Noroña. Es un trabajo inhumano. No, bueno, que vaya y le diga eso, que ser trabajo político es inhumano a los de Tlapa Guerrero, o a los de Putla, Oaxaca, o que vaya a Michoacán, a Patzingán, o que vaya a Michoacán, o que vaya a Colima, o que vaya a Nayarit, o que vaya a Tezistán, allá en Jalisco. A que les diga, yo como político vivo, es inhumano lo que pasa conmigo. Híjoles, ya dudo un poco de su inteligencia, sinceramente. Dudo mucho de la inteligencia de los que siguen defendiendo todo lo que sucede alrededor de un gobierno que a partir de la ocurrencia trata de parchar todos los errores de los últimos 6 años. Esta mañana, la Asociación de Carga allá en los Estados Unidos dijo, apoyamos totalmente el anuncio del Departamento de Transporte de los Estados Unidos para tomar acciones decisivas en contra del gobierno de México, que violó el acuerdo del 2015, el acuerdo de aviación entre México y los Estados Unidos. Este acuerdo que dejaba que los aviones de carga llegaran al aeropuerto Benito Juárez, y no, en lugar de eso, nos aventaron al aeropuerto Felipe Ángeles. Mientras que nosotros hicimos una serie de pasos en los Estados Unidos para ayudar a la aviación de carga en la Unión Americana, México nos aventó a un aeropuerto que no tiene accesos, complicando brutalmente nuestra labor. La IATA, la Asociación de Aeronáutica, pidió a los Estados Unidos, Aeronáutica Internacional, pidió a los Estados Unidos y México que entablen un diálogo para resolver su política aeronáutica. Ya saben que ahora ya todos salen con que es que la soberanía mexicana de los vuelos quieren... No, espérenme. Si tú firmas un acuerdo y rompes el acuerdo, no es que seas soberano, es que eres abusivo. Y se dijo no ahorita, se dijo desde que lo hicieron para tratar de hacer funcional Felipe Ángeles. Hubiera sido más sencillo que antes de inaugurarlo terminaran las vías de acceso y todos felices. Pero como le urgía a López Obrador inaugurarlo para decir, vean cómo sí trabajamos, no como Calderón, no como Peña Nieto, no como todos ellos, terminaron poniendo en riesgo a todos. Entonces cuando dicen es que ahí vienen los gringos y nos quieren, no, más bien vamos para atrás. Como al señor López Obrador y a su movimiento le valía madres todo porque eran omnipotentes, como con la elección judicial, como con la ley espía, como con la ley censura hoy en día, hacían lo que se les pegó la gana. Que vamos a tirar la selva. No importa. Al fin y al cabo, puedo utilizar la mañanera para señalar que Eugenio Derbez es un maldito desgraciado que recibe dinero de casi el narco. Y si no del narco, de los políticos. Que vamos a hacer 2 bocas donde hay manglares. No importa. Y aunque no haya comenzado, le inauguro 4 veces. Al fin y al cabo, con mis tompiates puedo hacer que la gente diga que sí, qué maravilla. Y la propaganda sirve. Oiga, que vamos a hacer un aeropuerto, aunque no quede lejísimo, si estemos 56 kilómetros sin vías de acceso. No importa, lo voy a inaugurar porque yo tengo que ver que efectivamente ya traigo aquí a mis propagandistas para que digan que es magnífico. Yo desde el día 1 dije, es un buen aeropuerto, uno no tiene cómo entrar y cómo salir. Se los dije, así. Es como justificar a los que fueron a quemar libros al MUAC en la UNAM. Clara Brugada habló al respecto el día de ayer. Sí, el día de ayer hubo una manifestación, que hubo presencia policíaca, pero no obstruyó la manifestación. Rechazamos enérgicamente lo que sucedió ayer al interior de la UNAM. La marcha, como dije, fue pacífica.
Sin embargo, hubo disturbios cuando los manifestantes entraron a la UNAM y mucha gente se pregunta por qué no se actuó si había policía. Queremos dejar muy claro que respetamos la autonomía universitaria y esa autonomía impide, y lo vamos a respetar siempre de los siempre, que no entren fuerzas de seguridad al interior de la UNAM. Y eso es lo que se hizo. Así que, aunque respaldamos firmemente el derecho a manifestarse, no coincidimos con el uso de la violencia como medio para alcanzar ningún fin. Bueno, pues sí, la UNAM no tiene la capacidad de poder terminar o acallar o controlar una turba. Pero pues como que confunden autonomía universitaria con ciudad de nadie, pues termina sucediendo eso. Y en donde a la mitad, pues terminan las cosas mal. ¿Cómo no criticar eso? Claro que los Estados Unidos están agarrando todo esto para su beneficio. Ya hoy en la mañana tuvieron que salir a decir cuántos detenidos mexicanos hay ahí en el Alligator Alcatraz en Florida. 14 mexicanos internados y se está haciendo todas las gestiones para que sean repatriados de inmediato. Se envió nota diplomática y desde la Embajada de México en Estados Unidos y de los consulados se está insistiendo en que sean integrados a México de la manera más pronta posible. Bueno, pues 14 mexicanos están en el Alligator Alcatraz. Muchos mexicanos el día de ayer comenzaron un paro allá en los Estados Unidos porque dicen que ya las políticas de Trump son insoportables. Únanse a la huelga. Hoy empezó. Hoy por nosotros, mañana por ustedes. Ayúdenos y apóyennos. Aquí mi compañero también va a decir otras palabras. Así es, en el día de hoy nosotros, pues, no con miedo, más con coraje, estamos listos. El día de hoy es un día muy especial, es un día grande para todos los campesinos, y no nada más para los campesinos, aquí se nos han unido trabajadores de la construcción, trabajadores del campo, de la construcción, que han solidarizarse con nosotros. Así que vamos a hacer historia, no tengan miedo, es mejor unirnos ahora para que vean lo fuerte que somos. Y hoy por nosotros, mañana por ustedes, compañeros. Valórate a ti, valora tu familia. ¡Sí se puede! Bueno, ahí tienen a migrantes mexicanos. Hay que recordar que Trump está desesperado por notas positivas para su grey, no para nosotros, debido al escándalo que hay por los archivos de Jeffrey Epstein, después de que el viernes el Wall Street Journal dio a conocer que había una carta de cumpleaños de Trump hacia Epstein, una carta en donde salía el cuerpo de una mujer, un dibujo hecho por Trump, y en donde su firma sería el vello púbico de la mujer. Pues están muy escandalizados absolutamente todos. Mike Johnson, el líder de la Cámara de Representantes, la Cámara Baja allá en los Estados Unidos, acaba de decir que va a bloquear la Cámara para evitar que se vote una iniciativa con la cual se pediría al Departamento de Justicia y a el gran jurado que abrieran los expedientes del caso Epstein. No quieren que se sepa absolutamente nada. No vaya a ser el diablo, no se les vaya a aparecer el diablo, pero se les va a aparecer. Así que cualquier cosa que les pueda ayudar para tratar de detener la sangría de popularidad que tiene Trump la van a ayudar. Y México, pues nos ponemos de pechito. Nadie tiene certeza. Decir, no, es que los atacaron por esto. Hay muchas razones. Una de ellas puede ser justamente porque pues están haciendo el trabajo de policía como deben de hacerlo de manera correcta y honesta. Y la otra puede ser porque les tengan cierta desconfianza. Pero nosotros no admitimos ni tenemos la probanza de que exista un nivel de corrupción que no se esté rebasando. Y estamos investigando cada caso. Con cada caso vamos a sacar
en conclusión las medidas que tenemos que tomar. Y estamos verificando y efectivamente pues nos mortifica. Fíjense ustedes, pues es que es la corrupción, etcétera, etcétera. Y miren, ya andamos, después de que le salió el caso, ya que le salió el caso de Adán Augusto López y les urge distraer, ¿en qué andan en la mañanera? Las propias autoridades de Jalisco tendrían que evaluarlo. Gracias, presidenta. Nuevamente se cuestiona al alcalde. No, vamos a ver. Sin vueltas ni rodeos. ¿Cómo es posible que Grupo Salinas, con una deuda de 74,000 millones de pesos al SAT, continúe recibiendo contratos de su empresa Taipon Offshore, sabiendo que es deudor de impuestos y estos contratos son otorgados por PEP, Petróleo y Energía y Exploración, a cargo de Ángel Cid Murguía? ¿Qué criterios tiene este funcionario para darle estos contratos millonarios a esta empresa de Ricardo Salinas cuando pues es deudor de impuestos a todos los mexicanos? Vamos a ver si está el contrato. Vamos a preguntar a Pemex. Muchas gracias. Eso es todo. Fíjense ustedes, ahí va la distracción. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Y lo he dicho aquí, no hoy, no esta semana, no la semana pasada, no hace 6 meses, hace mucho tiempo. Porque Grupo Salinas no debe impuestos. Está en una querella por un cobro que ellos consideran injustos de impuestos. Si Grupo Salinas debiera impuestos, hace mucho tiempo, no solo que, olvídense si lo hubieran embargado o no, le hubieran quitado el timbrado fiscal y no podrían entonces operar en ninguna de sus empresas. Es así de sencillo. Y pareciera que hasta la fecha le sirve de distractor a esta presidenta que hace apenas unos minutos dijo. Las investigaciones. No le corresponde a la presidenta de la República definir quién es culpable o no. Bueno, pues ahí tienen ustedes. Hace menos de media hora dijeron eso y ya sacaron que sí hay culpables. Para que vean ustedes cómo si miden con doble vara y cómo si tienen una doble cara. Y como si, como bien lo dicen, todo el caso Salinas es un enorme distractor de cuáles son los verdaderos problemas. Todos los días hay un distractor en la mañanera, que si tiene mucha popularidad, que si corre mucho, que si qué bonito cutis tiene, que si el Grupo Salinas, que si Aguilar Camín, que si Genaro García Luna. Siempre hay un distractor para no hacerse cargo de sus verdaderos problemas. Y ahí están los problemas. Creciendo. Cuando son cuestiones que sí les pegan a ellos, como el caso de la señora Barreras y de la señora Estrella, es decir, de la diputada Dato Protegido, ahí sí no quieren decir absolutamente nada. La versión femenina de Noroña. Diana Karina Barreras, la diputada changoleona, esposa de Gutierritos, el corrupto ese que desvió 80 millones de pesos del gobierno de Sonora. Esa diputada changoleona, en su vulgar prepotencia, cometió un abuso de poder brutal en contra de una ciudadana, Carla Estrella. La obligó a ofrecerle disculpas durante 30 días seguidos, tomar un curso y leer sobre ideología de género, pagar una multa y permanecer 1 año y medio en el Registro Nacional de Personas Sancionadas. Todo porque la complejada de Diana Karina quiere trato de Sarina. Vean, quiere trato de Sarina. Eso es lo que dice. Ahora, lo único que queda es, es recordar que parece mucha broma, pero la ciudadana Estrella ya está inscrita en el padrón de violentadores. Sí, yo sé que en la opinión pública la diputada Barreras está en el padrón de los deleznables, pero por ley ya es una criminal, la señora Estrella, por poner en redes sociales una opinión sobre una diputada y específicamente de su esposo y el berrinche que estaba haciendo su esposo. Antes de terminar, el día de ayer, efectivamente, Pablo Lemus informó de la detención de Kevin N.,
el presunto responsable del feminicidio de Carlas, este caso en donde una mujer sale en su casa de Oblatos, le pega con una escoba a una camioneta, el hombre saca un rifle, una arma larga, y le dispara a quemarropa. Habló, por supuesto, la Fiscalía de Jalisco sobre esta detención. Derivado del evento del 12 de julio del transcurso de la madrugada en Oblatos, en Guadalajara, se llevaron a cabo diversas investigaciones inherentes al asunto dentro de la carpeta de investigación, en coordinación con los 3 niveles de gobierno. Posteriormente se tuvo el conocimiento para llevar a cabo la solicitud de orden de aprehensión ante el órgano jurisdiccional, cosa que otorgó el juez al Ministerio Público que realizó la petición, y se hicieron diversos operativos que determinaron varios cateos. Este último fue en Loma Dorada, en Tonalá, y ahí se llevó a cabo el cateo donde se logró la detención de Kelvin respecto al feminicidio que se tiene en investigación. En estos momentos se va a realizar el traslado para la puesta a disposición al órgano jurisdiccional y que determine el juez el horario para iniciar la audiencia de formulación de imputación. Es una buena noticia que se den este tipo de casos, claro que es una buena noticia. Qué bueno que se dé en Jalisco, una palomita para Pablo Lemus, que la ha tenido muy complicada en su inicio de gobierno. Y hemos visto no solo con el Rancho Izaguirre, sino con los escándalos del CIAPA, en donde continúa ya, hasta el señor Frangé ya salió a decir que eso es un hoyo sin fondo. Sí, sí lo es. Muy complicado y que se ha dejado de la mano de Dios durante mucho tiempo porque las obras hídricas e hidráulicas no competen a los gobiernos porque no lucen y causan muchos problemas a la población cuando se hacen. Así somos. Es uno de los grandes problemas. Antes de despedirnos, pues claro que uno de los escándalos antes de despedirnos de Facebook y seguir en Instagram, uno de los escándalos, por supuesto, que fue esta agresión a un entrenador de pádel. ¡No lo agarres! ¡No matar! ¿Entendiste, puto? ¿Ya entendiste? No me lo quites, ¿por qué no? Ay, cállate, No, ni te no, metas en rollo, no. ni te metas. No. Oye. Tus huevos, cabrón. Vente. ¿Cómo no se va a legitimar el discurso del clasismo con este tipo de situaciones en donde el dueño del lugar en donde se practica pádel termina por agredir a un entrenador? Pues la verdad es que temo por mi vida, por las amenazas que hizo y también está difícil la situación porque pues, obviamente yo vivo a dar clases de pádel, tengo mis alumnos y de eso vivo y pues ahorita simplemente el doctor de la Cruz Roja me dijo que entre 1 mes a 2 meses probablemente no pueda yo dar clases. No puedo hacer ejercicio y hacer algo de acondicionamiento físico y pues no puedo dar clases. También tengo que ir al traumatólogo, o sea, porque me duele mucho la rodilla, no, o sea, estoy cojeando ahorita, o sea, tengo problemas para caminar y pues lógicamente pues el tema de dar clases pues tampoco puedo. Entonces, tengo por mi vida y aparte pues no sé cómo le voy a hacer ahorita, o sea, porque pues este cuate me amoló, o sea, por lo menos 2 meses de mi... Pues tendría que pagar una indemnización, ¿no? Y yo creo que ahí, igual que con el gobierno, no solo vale el repudio público, sino la exigencia para que haya una autoridad que realmente actúe a consecuencia. Gracias a la gente en Facebook. Mañana 8:30 de la mañana de nueva cuenta. Muy buenos días. Y voy a ir, miren, alguien me pidió una entrevista. Me dijo, oye, ¿no quieres hablar con alguien que es un ejemplo de que sí se pueden hacer las cosas distintas? Sí, parece que está haciendo las cosas diferentes, ¿no? Que hay una forma diferente. Otra vez tenemos ahí está ya. Creo que ya está con nosotros
Luis Mata, ¿no? Hola. Hola Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Bien y tú? A ver, Luis, a mí me dijeron, platica con Luis, porque creo que puede ser una buena entrevista. ¿Dónde estás hoy en día, Luis? Hoy estoy en San Antonio, Texas. Vives en San Antonio, pero eres de Guadalajara. Correcto. ¿Desde hace cuánto vives en San Antonio? 5 años. Llevas 5 años allá, entonces te fuiste más o menos en la época de la pandemia. A San Antonio sí, correcto. Anteriormente vivía en Arizona. Vivías en Arizona, es decir, ¿cuánto tiempo tienes que ya no vives en Guadalajara? 25 años. 25 años. ¿Por qué decidiste dejar Guadalajara si era una ciudad muy tranquila hace 25 años? 25 años. Había grandes posibilidades de crecimiento, había una oferta cultural enorme en Guadalajara hace 25 años, era una ciudad ejemplar. Vamos, estoy diciendo con un enorme sarcasmo, hace 25 años Guadalajara la estaba pasando muy mal con Ramírez Acuña y su autoritarismo, pero bueno, no creo que te haya sido por eso. No, buscando una mejor oportunidad de vida, era simplemente eso. Tuve la oportunidad de llegar a Arizona y ahí fue donde comencé a trabajar. Y pues de Arizona se armó nuestra empresa y creció lo suficiente para empezar a explorar diferentes ciudades y terminamos en San Antonio. A ver, esa es mi pregunta. ¿Llegaste a una empresa o construiste tu empresa? Construí mi empresa. Nosotros, me dedico a ayudarle al inversionista mexicano a invertir en propiedades en Estados Unidos. Ajá. Nosotros nos encargamos de hacer un traje a la medida, entrevistar a cada inversionista que nos busca, ver si están buscando un flujo mensual o si están buscando construir un patrimonio para su retiro. Ubicamos las propiedades de mayor crecimiento en los estados, en las ciudades de mayor crecimiento en Estados Unidos, que en este caso ahorita es San Antonio, y mi empresa se dedica a conseguir la casa, otorgarles el financiamiento, remodelar la casa, rentar la propiedad, llevar la contabilidad, ayudarles con el trámite de la visa de inversionista y en el momento que llegue a crecer esa plusvalía, vender la propiedad para seguir reinvirtiendo. Tengo desde el 2003, tengo 22 años haciendo esto y hemos hecho más de 3,000 operaciones que suman más de $300 millones. Y es lo que estoy haciendo ahorita por la gente que vive en México. A ver, Luis, lo que yo estoy entendiendo es que son mexicanos que viven en México y tú les estás diciendo que inviertan en los Estados Unidos en bienes raíces. ¿Estoy en lo correcto? Es correcto. ¿Por qué tendría que invertir en los Estados Unidos y no en México en bienes raíces? Mira, en un bien raíz, digamos Guadalajara, hablando de nuestra ciudad, en Guadalajara una casa de 4 millones de pesos te produce a lo mejor 12,000 pesos de renta mensuales, 13,000 pesos de renta mensuales. Una propiedad del mismo precio en San Antonio te produce 44,000 pesos mensuales. Por el poder adquisitivo. Exactamente, hermano. El poder adquisitivo, lo que gana una persona en un trabajo humilde es muchísimo mayor a lo que gana una persona en un trabajo humilde en México. Entonces, eso les permite pagar más. Ahora, por el flujo de gente que se está viniendo a vivir a San Antonio, los precios, hay mucha oferta. Entonces, los precios se están elevando. Ayer revisé los datos y más o menos se vendieron 900 propiedades en los últimos 30 días y solamente 250 propiedades se pusieron a la venta. Eso quiere decir que están tragando el inventario que ya había. A ver, déjame regresar un momento a San Antonio y específicamente a partir del año 2020, porque, vamos, San Antonio siempre ha sido una ciudad que ha tenido mexicanos. Desde hace mucho tiempo. Había primero unos mexicanos que se iban, aquellos que vivían en Monterrey, algunos que vivían en Torreón y que les gustaba vivir en San Antonio. Luego, pues ya se popularizó y hay de todas partes de México, pero creo que a partir de la pandemia eso ya se masificó. Correcto, tienes toda la razón. Desde la pandemia, yo lo que experimenté fue un crecimiento bastante amplio en la pandemia, en la empresa de nosotros, porque mucha gente quería salvaguardar su patrimonio como un ingreso extra. No voy a poder operar ahorita porque cerraron mi negocio, cerraron mi local, cerraron mi clínica o lo que sea. ¿Dónde puedo empezar a recibir ingresos? Y era más rentable recibir ingresos en rentas en dólares que recibir ingresos en rentas en pesos si compraran un bien raíz. Entonces mucha gente nos buscó y la ciudad más barata, porque San Antonio es la metrópoli más barata de Estados Unidos. Entonces la ciudad y uno de los menores costos de vida. Entonces, siendo eso, la gente nos empezó a buscar, nosotros empezamos a acomodar los recursos de las personas. Para que te des una idea, hermano,
Cuando entramos aquí en el 2020, una propiedad de 3 recámaras, 2 baños, 150 metros cuadrados de construcción, 500 metros de terreno, costaba alrededor de $80,000. Esas propiedades ahorita cuestan $250,000 promedio. Y nosotros... Pero eso me lleva a dos cosas. La primera, pues obviamente que va a llegar un momento donde se satura el mercado, porque también hay leyes de construcción muy claras en San Antonio de que no puedes pasar de ciertas alturas y cosas por el estilo. Y la otra, ¿no se vuelve también más complicado para el inversionista mexicano que quiere entrarle? Porque pues obviamente tú dices, a ver, hoy en día una propiedad de 4 millones de pesos te deja 12,000 pesos en la ciudad de Guadalajara contra 44,000 que te puede dejar en San Antonio. Pero esas propiedades se van a terminar. O sea, claro. yo me imagino que en un muy poco tiempo ya no va a llegar una propiedad de 4 millones, sino que vas a tener que doblarla o va a triplicarla en cuanto a costo. Es correcto, tienes toda la razón. Por eso nuestra empresa se llama AZ Equity Experts. Ese es el mismo comportamiento que vimos en Arizona. Y después de 2,500 operaciones, cuando ya no era costeable el precio de compra versus la renta que recibías, decidimos vender nuestro portafolio y el portafolio de nuestros clientes y mudamos ese capital a San Antonio. Llevamos 600 casas compradas en San Antonio y va a llegar el punto donde San Antonio ya no sea rentable porque se va a saturar el mercado. Cuando ese momento llegue, vamos a identificar el siguiente mercado para que nosotros podamos empezar a invertir allá. Pero es correcto, exactamente es lo que estamos buscando, que se sature este mercado, pero entrar ahorita para que cuando se sature o cerca de que se sature, cuando esté la oferta y demanda más o menos al par y no de cabeza, es cuando empezamos a liquidar este inventario para empezar a comprar en la siguiente ciudad. ¿Y cuál es la siguiente ciudad? ¿Ya estás perfilando o todavía no es tiempo? Es muy pronto para perfilar porque el crecimiento sigue, hay mucha más demanda que oferta en San Antonio, pero tengo mis ojos puestos en el Midwest ahorita. Entonces... ¿En Omaha, Nebraska y cosas por el estilo? Wichita, correcto. Kansas, etcétera, etcétera. Sí, Kansas, Cleveland, en Tennessee. Hay diferentes ciudades que están comportando con un buen crecimiento, pero no tan agresivo como el que tiene San Antonio. Yo calculo a este ritmo, con el porcentaje de plusvalía que están creciendo estas propiedades anual, yo creo unos 4 o 5 años más de crecimiento para que empecemos a vender el portafolio de nuestros clientes. Pero el mejor punto es ahora, o sea, lo más barato que vamos a conseguir estas propiedades es en este momento. Entonces, entre más tiempo se esperen, pues más tiempo más van a pagar por la propiedad hasta que ya no sea muy rentable comprar propiedades aquí y sea el momento de empezar a buscar un siguiente lugar. La burra no era arisca, dice el refrán, y hay mucha gente en Guadalajara que ha invertido en bienes raíces, que ha invertido en este tipo como de fondos de inversión que termina por dar una plusvalía mucho mayor de lo que te puede dar tener tu dinero en el banco, pero luego terminan siendo unos fraudes. Pienso yo. Correcto. En este famoso caso, bueno, hay como 2 o 3 casos famosos, uno de ellos hasta con el dueño suicidado, otros escapados, otros que ya los agarraron, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo ha confiado el inversionista que ha entrado contigo y cuánto tiempo se quedan o si reinvierten? A ver, platiquen un poco eso. Claro que sí, mira, la mayoría, yo creo que arriba del 90% de las personas que trabajan conmigo tienen más de 2 propiedades. La mayoría empiezan con una propiedad y la gran mayoría, el 90% más, tienen 2 propiedades. Como te comento, la empresa empezó en el 2003, estamos en el 2025. Mis redes son públicas, yo doy conferencias. La última conferencia que di fue enfrente de 1,800 personas, fue el mes pasado en Guadalajara, un mes anterior enfrente de 500 personas. Las conferencias son gratuitas, la gente me busca para ver esto. Mi vida es pública y jamás en las redes vas a encontrar algo que le ha ido mal a las personas. Y es por estos 2 motivos. Yo no capturo capital para que yo lo invierta. Yo vendo propiedades, las propiedades quedan a nombre de nuestros clientes. Y yo les presto el 80% de los recursos. Tenemos una línea de crédito muy amplia que utilizamos para prestar. Me tomó muchos años de mi vida poder conseguir la herramienta. Tengo 150 personas en la obra remodelando las casas. Tengo alrededor de 50 personas en el área administrativa administrando las rentas, la contabilidad y lo que estamos haciendo. Tengo un ex cónsul, que es un abogado que tiene una firma de migración que les ayuda a la gente con las visas de inversionista. Y yo personalmente tengo la alianza con las financieras, con nuestra línea de crédito, más de $1,000 millones para prestar. Entonces, nosotros les prestamos el 80%,
el cliente pone el 20, la casa sale a su nombre, la casa queda como garantía, que es el aval que respalda nuestro préstamo. Las casas valen mucho más de lo que nosotros las vendemos. Ellos pagan los arreglos para poder llegar a ese valor. Entonces, es un ganar-ganar. Nosotros vendemos las casas, colectamos intereses, el cliente recibe una propiedad a muy buen precio, con bastante plusvalía. Las propiedades siguen subiendo de valor y cuando llega el momento de venderla, una inversión del 20% y arreglos va a transformar a que esa casa se venda y pueda invertir por lo menos en 2 propiedades con esa misma inversión inicial. Entonces, el riesgo para el cliente sería que no pagara su casa y perdiera la casa, pero nosotros administramos las rentas y bajo nuestra custodia no se ha perdido una casa en 20 años de ninguno de nuestros clientes. Entonces, es por eso que tenemos esas líneas de créditos tan amplias y los bancos cuentan con nosotros para poder acomodar su dinero, sabiendo que hay una empresa profesional salvaguardando el patrimonio del que invierte. A ver, Luis, entonces déjame por un momento entender el modelo de negocio para verbalizarlo para la gente. Tú ayudas al inversionista a conseguir el crédito para comprar esa casa. Nosotros Casa se lo otorgamos. tú lo otorgas, o sea, tu empresa da el crédito. Correcto. A cambio de eso, esa casa no es para que yo me vaya a vivir a San Antonio ni para que yo vaya de vacaciones, sino que se pone en renta. Correcto. De esa renta sale el pago mensual de la casa. Correcto. ¿El interés de dónde sale? O sea, porque tiene que haber una tasa de interés. ¿Es la tasa de interés del mercado? ¿Es una tasa de interés que tiene un surplus o cómo es? Tiene una tasa, son 2 préstamos. El primer préstamo es cuando la casa está sin remodelar, cuando la conseguimos de oportunidad nosotros. Es una casa que necesita remodelaciones. Ese primer interés es del 9% anual. ¿Okay? El segundo, una vez remodelada y rentada la casa, que nosotros más o menos 4 meses es lo que nos tardamos en remodelar y tener la casa rentada, y lo ponemos por escrito, si no la empresa se hace cargo del pago, pero en 4 meses la casa tiene que estar remodelada y rentada. Una vez remodelada y rentada, el interés se baja al 7.5%, porque ya deja de ser un riesgo para la financiera la casa. Entonces, es la tasa muy competitiva, es la misma tasa que agarrarían como extranjeros si se van a cualquier banco. Es una tasa muy, muy competitiva. Con la renta se le deposita directamente al propietario, a su cuenta. Nosotros le ayudamos a aperturar su LLC y su cuenta de banco. Una vez que recibe el propietario su renta, con esa renta paga sus intereses, paga su predial, paga su seguro, paga nuestro fee de administración y se queda con la diferencia. O sea, vamos a ponerlo. Entonces, si una renta de una propiedad de 4 millones es de 44,000 pesos, ¿con cuánto de esos 44,000 se termina quedando el propietario? Depende del enganche. Si solamente puso el 20% de eso, pues se van a pagar todos los gastos. A lo mejor le quedan $200, $300. Si pone entre más enganche ponga, pues más utilidad le va a quedar. Como te decía, a lo mejor después de predial, seguro, administración y todo lo demás, terminan quedando 26,000, 28,000 pesos de renta después de pagar todos los gastos si la tuviera totalmente liquidada. Pero lo interesante aquí es que a pesar de que puedan poner el 20% de enganche, pueden tomar el beneficio de la apreciación de esa casa, porque no necesitas tener tu casa pagada para poderla vender. Entonces, el inquilino puede pagar tu hipoteca, tú puedes absorber la plusvalía inicial, porque te la vamos a vender a un descuento, y aparte permitir que la casa siga subiendo de valor para que cuando llegue el momento, como dices tú, cuando se sature el mercado, o antes de que se sature, les toquemos el hombro y les digamos, ahora sí ya es momento de vender. A lo mejor ahorita es en Arkansas o en alguna otra ciudad del Midwest. Ahorita a lo mejor vamos a Chattanooga o vamos a Tennessee o a donde consideremos nosotros que esté el crecimiento tan agresivo y volvemos a empezar el modelo. Yo empecé en Arizona, te digo, en el 2003, hace bastantes años. Yo vi cómo las casas se fueron de 40,000 a $450,000. Y en San Antonio empezamos en 80, ya van en 250, pero los precios que nosotros conseguimos promedio son 180 ahorita. ¿Okay? Por el volumen que compramos más o menos $8 millones mensuales en propiedades. Entonces, los bancos que están a punto de embargar esas carteras nos buscan para ofrecernos esas carteras de propiedades antes de un litigio, antes de un embargo, antes de todo eso. Tenemos muy buen poder de negociación. Y esas carteras son las que nosotros ofertamos a nuestros clientes, ya sea que la paguen de contado para recibir ese flujo o que tomen ventaja del financiamiento que ofrecemos para que puedan construir un patrimonio. Es muy interesante escuchar sobre precios de casas, porque obviamente en San Antonio
pues si tienes casos entre 80 y $200,000, se escuchan como, si lo traducimos a pesos, pues sería más o menos el precio normal que puedes encontrar en algunos lugares de Guadalajara. Ya si nos vamos a otros mercados, como podría ser Los Ángeles, Miami, ya no hablemos Nueva York, en donde un departamento, nada, es una renta de un departamento en Midtown debe de estar, y un departamento como de 70 metros cuadrados debe de estar como en $6,000, $7,000 al mes. Entonces, o sea, nada más para ir viendo, o un departamento, más o menos debe de estar entre unos 2 y unos 5 millones allá en Nueva York, en Miami, una casa en un buen lugar debe de andar como en los $400,000, $500,000, más o menos, y no en estas casotas, y ya no hablemos en el Star Island, y ya no hablemos en Los Ángeles, en Beverly Hills. Entonces, si lo traducimos, pues sí puede ser un negocio que puede, y más en esta historia que estás diciendo de tenemos que buscar cómo entrarle ahorita para que tenga una plusvalía muy rápida en los próximos 5 o 10 años, creo que el negocio podría funcionar. El negocio ya está funcionando, hemos hecho más de 3,000 operaciones. Pero me refería no a ti, sino a quien quiera invertirlo, porque es muy claro. El negocio está funcionando para el que invierte. Las 3,000 operaciones no fueron para mí. Las personas que están invirtiendo. Te perdí tu audio, Luis. No sé qué pasó, pero no estoy escuchando a Luis. No sé si le habrá entrado una llamada o algo, pero perdí tu audio, Luis. Creo que Luis no me está escuchando. Sí. Y está dando una buena. ¿Ustedes sí lo escuchan? No, por alguna razón. Perdí la. Perdón, Luis, es que perdí tu audio. Si me puedes dar otra vez la explicación. Digo que las personas que invierten con nosotros sí están viendo el beneficio, ya lo han visto en 3,000 ocasiones, sí está funcionando porque están creciendo esos patrimonios. Tenemos clientes que tienen más de 20 propiedades con nosotros que empezaron con una. Entonces, esta empresa lleva 20 años promocionando lo mismo, pero tienes razón en haber dicho que otras ciudades son más caras, pero no fueron más caras toda la vida. Simplemente tienen diferentes ciclos. Aquí lo interesante es que nosotros de los 48 estados bajos escogimos San Antonio porque no fue casualidad. Vimos en el Midwest, vimos Florida, vimos otras ciudades de Texas, vimos Woodlands, vimos Nuevo México, vimos Colorado, vimos inclusive algunas ciudades en California, vimos en muchos lados, y donde capturó nuestra atención fue San Antonio por el comportamiento muy similar al que vivimos de crecimiento en Arizona, donde las casas de 40,000 se fueron a 450,000. Esa réplica está sucediendo en este momento ahorita. Entonces, pues sí está funcionando para el inversionista el modelo, especialmente de una manera segura, porque la propiedad está a su nombre, el crédito que nosotros se lo otorgamos, y la plusvalía la está generando el mercado por tanta gente que, como tú dijiste al principio, que están viniendo de toda la República Mexicana, pero también de California, de Florida y de otros estados están llegando a Texas, especialmente a San Antonio. Luis, mira, vamos a dejar aquí la conversación, pero con un compromiso, espero que lo aceptes. La próxima vez que platiquemos, presentamos algunas de las propiedades. O sea, que la gente vea este tipo de cosas, porque pues sí, ver tu carita junto con la mía, pues puede ser muy convincente, pero creo que mucho más para que la gente vea que lo que estás diciendo, si es material, si podemos ver este tipo de propiedades. Sería un honor. Pueden buscarme en mis redes, Luis Mata Oficial. Luis-Mata Oficial, ahí hay muchas entrevistas en Forbes, hay muchas propiedades que estamos mostrando, casos de éxito. Para que te des una idea, más o menos es como una casa en Camino Real, o La Estancia, o Chapalita, más o menos el tipo de casa que estamos consiguiendo por 4 millones de pesos, con ese tipo de rentas, para que más o menos la gente de Guadalajara vea qué tipo de propiedad o qué tipo de calibre de casa, algo así similar, pero pueden ayudarse mucho yendo a nuestras redes para que vean las historias, las casas y todo. Y la próxima vez que tenga el honor de platicar contigo, ponemos mucha más información. Eso, sobre todo para ver las casas. Y yo también yo haré mi labor, Luis-Mata-Oficial, para que lo vean. Y ya hablamos de casos prácticos, ¿te parece? Me parece perfecto. Luis, te agradezco mucho esta conversación. Muchas gracias a ti, hermano. Que tengas buen día. Igualmente, Luis-Mata-Oficial. Pues miren, sobre todo para aquellos que quieren tener como algún tipo de opción, pero más importante, ir viendo cómo a veces estamos como demasiado entrampados en que solo podemos hacer una cosa en la vida.
Luis encontró cómo hacer una cosa distinta. Y yo creo que cualquiera podría encontrar algo también en donde pueda ayudar a los demás a invertir su dinero, es uno, pero sobre todo invertir ideas, que eso es lo más importante. Voy a ir con Marco Vinicio, si me lo permiten. Aquí dicen que sus... Bueno, ya esa es otra historia. Voy rápidamente con Marco Vinicio, como les decía. A ver qué trae en las manos nuestro corresponsal en las calles de Guadalajara, Jalisco. Hola, Marco, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte en esta mañana. Muy bien, Gonzalo, muchas gracias. ¿Y tú? Pues bien, afortunadamente muy bien. Ayer no llovió. Ayer en Ciudad de México vine a mi casa muy rápidamente por una consola como con la que transmito. Y entonces, cuando iba de camino otra vez a Azteca, te estoy diciendo como 7 de la noche, que empieza el chaparrón y dije, ojalá y no se inunde, ojalá y no se inunde, ojalá y no se inunde. Cuando llegué a Azteca, todavía no se inundaba. Cuando salí del coche, me empapé, no tienes idea de qué forma, pero no sabía que al final, bueno, lo que fue Tlalpan, Santa Úrsula, lo que fue el camino, otra vez inundó ahí el bajo puente de Picacho a Jusco, que como ya les he dicho, siempre se inunda. O sea, yo se los vuelvo a decir, al final de cuentas, sí tiene que ver con una cuestión de basura, sí tiene que ver con una cuestión de que nosotros como ciudadanos también tiene que ver una cuestión enorme, como los gobiernos y las alcaldías tienen que hacer un mejor trabajo de planeación, que pareciera que no lo están haciendo. Sí, efectivamente, sí me tocó ver las imágenes también dantescas ayer de vehículos que estaban entre el granizo y las aguas allá en México. Y ayer sí llovió también en la tarde, noche en algunos lados de la ciudad, estuvo lloviendo por partes. Afortunadamente, el día de ayer no fue tan caótico como otro día, pero sabemos que siguen esperando lluvias. Y tienes mucha razón, Gonzalo, sí tenemos una corresponsabilidad en el tema de la lluvia, en el tema de la basura, pero no es lo único. Efectivamente, las obras, como lo hemos mencionado aquí, pues como están abajo y no se ven, prefieren hacer otras obras que se vean mejor, que sobresalgan, que la gente pueda decir, mira, este lo hizo fulanito, este lo hizo Juanito, pero lo cierto es que pues seguimos todavía con esas afectaciones y esperemos a ver cómo sigue lloviendo en estos días, Gonzalo. Vas con el tráfico, por favor, Marco. Claro que sí, comentarte a ti y a todos cómo se encuentra el tráfico en estos momentos. En prolongación Juan de la Barrera y Periférico hay un percance entre particulares para que lo tomen en cuenta. Hay 2 percances también en López Mateos, entre Vicente Guerrero y Francisco Villa, en dirección hacia Las Águilas. Un motociclista lesionado en la avenida 8 de Julio de Ramón Alcorta, en dirección sur a norte. En López Mateos, a la altura del Mante, más temprano, otro percance también para que lo tomen en cuenta. En Camino Real a Colima, ya de Todos los Santos, otro percance en dirección hacia Periférico, para que lo tomen en consideración. Además, ahí está cerrado el retorno de Fraccionamiento Revolución, ahí a la altura de Carretera Chapala, para que lo tomen en cuenta. Y en Carretera Chapala, en el kilómetro 15, en dirección a Guadalajara, hay otro percance también para que lo tomen en cuenta. Hay una volcadura en Camellón de Lázaro Cárdenas, a la altura de Río Seco, en dirección hacia la central, para que lo tomen en cuenta. No está provocando tráfico, lo cierto, pero la gente se detiene a ver qué ocurre, entonces circulen con precaución por la zona. Además, en Socavón, en Alfredo Replación, que hay hospital, en la avenida Villaseñor de Guadalajara, semáforos que no funcionan esta mañana en calle 5, Francisco de Orellana, en la zona industrial, avenida Isla Pensionaria, Isla Cozumel, y Jesús Michel González y Periférico, en ese retorno que ocasionalmente no funciona, para que lo tomen en cuenta. Vialidades complicadas de circulación, aparte de las que comenté, el Nodo Revolución, Periférico y Casa Independencia, Avenida Vallarta desde Periférico hasta la Glorieta de los Cubos, Carretera Nogales y circunvalación de Federalismo en San Luis, también con mucha carga vehicular, lo que también en el reporte vial de Radio Real Gonzalo Todo. Si tienen oportunidad, busquen en YouTube el monólogo que tuvo el día de ayer Jon Stewart en el Daily Show, que habla de 2 cosas. Uno, obviamente, del caso Epstein y el otro de la cancelación de Stephen Colbert. Y yo me quedo con una parte más allá de este diatriba o de esta exposición de discursos sobre qué tanto debe de aguantar la política, la presión de los medios más que de los comediantes. Pero creo muy importante una parte en donde dice, bueno, una de las razones por las cuales está sucediendo esto o que está en la opinión pública es que Paramount se está vendiendo al estudio Skydance por $8,000 millones y que están buscando la aprobación por parte del gobierno de los Estados Unidos. Pero no se les debería olvidar a los miembros de Skydance y a los miembros de Paramount que ese valor, esos $8,000 millones que dicen que vale la empresa, fundamentalmente es por los contenidos que se hacen, es por la gente que está ahí. O sea, si tú puedes tener una frecuencia, pero si no tienes nada, o sea, lo que tienes es una rocola, no sirve de nada. Veía una de las declaraciones de Arturo López Gavito en Los Dioses del Marketing que se ha viralizado,
en donde dice que no hay ningún locutor de música hoy en día que valga la pena, porque ninguno tiene la posibilidad de escoger su música. Yo podría disentir un poco de López Gavito, porque hay algunos lunares, ¿no? Y estoy hablando de la radio abierta, que quede muy claro ello. Pero en la gran mayoría tiene razón. Lo que ha sucedido es que la radio y la televisión en gran medida han sacrificado la calidad, han sacrificado el contenido por el costo. Y por eso mismo menos gente lo ve. Es un círculo vicioso. Claro que la gente quiere ver Netflix y quiere ver TikTok y quiere ver YouTube por encima de los contenidos de tele, porque los contenidos de tele terminan por ser bastante famélicos. Y lo mismo termina por suceder con las estaciones de radio. Yo no tendría ningún tipo de posibilidad de hacer un programa tan escuchado en radio digital y en podcast si realmente hubiera alguien que me hiciera competencia en la radio abierta. Y lo mismo podemos decir de musicofilia, por dar un ejemplo, o de los propios dioses del marketing, o de Jorge Alarcón hoy en Sonido Inmaterial, o de Playlist Infinito los lunes, o de lo que hace Alfredo Bit Díaz, y así nos podemos seguir. Si hubiera algo que realmente tuviera esa calidad, pues no tendríamos nada que hacer y ya nos tendríamos que retirar de la programación musical de Real, nada más para recordarlo. Entonces, yo lo que creo es que tendríamos que hacer, así como exigirle al político, exigirle a los medios. Es lo que nos queda también como ciudadanos. Definitivamente, Gonzalo, porque los contenidos malísimos, en casi la mayoría, como dices, son lunares, por ahí lo que se ven excepciones, pero lo cierto es que, pues efectivamente, Gonzalo, se mueren las estaciones, se muere la televisión, se muere el radio, y pues mira, afortunadamente para nosotros aquí estamos y con muchísima gente que nos sigue escuchando. Gracias, Marco. Un abrazo para ti, para todos, cuídense, pues me pasa por aquí nuevo mañana. Hasta entonces. Ahí está Marco Vinicio esta mañana con nosotros aquí en Real, ya para terminar el programa de hoy. El Evangelio del Día. El primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y ve la piedra quitada del sepulcro. Echa a correr y llega donde Simón Pedro y donde el otro discípulo a quien Jesús quería y les dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Estaba María junto al sepulcro, fuera llorando, y mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro y ve 2 ángeles de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Ellos le dicen: mujer, ¿por qué lloras? Ella le respondió: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dice: Señor, si tú te lo has llevado, ¿dónde lo has puesto y yo me lo llevaré? Jesús le dice: María. Ella vuelve y le dice en hebreo: Rabuni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, pues todavía no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles: subo a mi Padre y vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios. Fue María Magdalena y dijo a los discípulos que había visto al Señor y que había dicho esas palabras. Esa es palabra de Dios. Mañana a las 8:30. Muy buenos días. Esto es Real.